Hola, ¿qué tal? ¿Qué haces tú cuando hay un silencio? Y no te estoy hablando, y no vamos a hablar de ese espacio, ese momento donde todo está como en silencio, calladito, donde todos guarden silencio, sino en esos momentos en que estás en la interacción, en la conversación, y de repente entra ese espacio de silencio, y es un silencio muy específico, porque es un Ujú. silencio que está lleno de tantas cosas. Entonces, ¿cuánto ese silencio muchas veces nos incomoda y queremos llenar? Mm. Bienvenido a Entre Mujeres. Hola, soy Patricia Galván y aquí está Su Carvajal. Hola, Su. Hola, Pati. ¿Y cuánto a veces ese silencio, sabes, estamos muy acostumbrados a interrumpirlo, llenarlo, ya sea llenarlo de un chiste y ese chiste que distrae y que es como si está el silencio que nos dirige hacia algo en la conversación y que tampoco puede ser un algo relevante o definido, pero es un algo diferente. Y entonces luego viene el del chiste y es como si moviéramos la dirección hacia eso, hacia otra cosa. Y entonces en México decimos, te saliste por la tangente, esa línea tangente de la geografía, Sí. de la geometría que te vas para un lado, ¿no? Y otras veces también esos silencios se llenan de ese incomodidad, porque quizás hay algo que no se está expresando, algo que se va a expresar y entonces viene la incomodidad y entonces entra como este enojo, este drama y entonces con el drama y el enojo ya hay algo que hacer y nos confundimos, o sea, y nos dirigimos hacia eso, nos distraemos y esos silencios son grandes oportunidades para mí de crecimiento porque hay mucha energía y está lleno. Y lo que hemos aprendido es a, a no entrarle ahí, Ujú, callarlo, a ujú. apagarlo, a no darle importancia. Porque Sí. además, la manera en que nos comunicamos y recibimos ese silencio es muy perceptivo. No hay muchas palabras para definirlo. Mm, sí. Es la mejor definición para mí es incómodo, incómodo. Yo tengo que reconocer que soy una persona que muchas veces me gusta estar callada. O sea, y si no encuentro una palabra o cómo seguir una conversación, aquí se acaba y, y percibes la incomodidad del otro lado de, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué te cuento? ¿Y ahora qué digo? Ay, y entonces se oye eso de, ay, ha pasado un ángel. Aquí en España se dice eso, cuando se crea ese silencio. ¡Ay, ha pasado un ángel! Y no, hay espacio para que veamos, para que percibamos Mm. cuántas cosas hay dentro del espacio. O sea, no hay que llenarlo con ruido. A veces hacemos más ruido hablando que lo que podríamos percibir en silencio, ¿no? Sí, y sabes que ahorita que mencionas que también es como ese saber de decir, ok, no tengo palabras, voy a callar y voy a permitir, porque lo hacemos como muy intuitivo Sí, y voy a permitir que ese silencio emerja, ¿no? ¿No te ha pasado que la otra persona es, ya te enojaste, ya te molestaste? No, es, te pasó algo, dime qué te pasó. Y es como otra conversación donde la incomodidad hemos aprendido a manejarla como algo tienes, dime qué tienes y con lo que tienes, entonces yo voy a tener que hacer algo, pero voy a empezar a calcular qué tengo que hacer, voy a ver si esto te conviene y entonces nos vamos a la mente encontrar sí, cálculo correcto de la reacción correcta y adecuada, sí. sobre todo adecuada desde la educación, desde lo que es lo correcto, lo que corresponde, si yo soy buena, Mm, si tú eres mala, si tú eres la buena, si yo soy la mala, si yo soy enojona, si tú, bla, 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 todas estas sí, estrategias, en lugar de estar, ok, vamos a quedarnos aquí y mm, veamos. Y sí. después continúa la conversación.
pero muchas veces ese continuar la conversación no nos los permitimos por la incomodidad que se siente y lo llenamos con toda esta conversación. Y entonces ya entras en la defensa. Hay una reacción, entras en la defensa y entra otra reacción entonces es una reacción en cadena en la conversación que tú dices, pero si estábamos hablando también, ¿y por qué terminamos? ¿Por qué terminé Sí, tan? ¿y por qué ha terminado así la cosa, no? Y es como cuando lo que tú decías de algo te pasa, algo no te pasa. ¿Cómo intentamos salvar o sacar a la otra persona de ese espacio en el que está? Pero si está a lo mejor estupendamente, simplemente no está hablando. ¿Por qué hay que forzar a una persona a que tenemos que salvarla de ese silencio? Ujú, ¿Mm? ujú, Cuando ujú. además muchas veces es que es contradictorio, porque muchas veces cuando nos dicen medita, deja la mente en blanco. Bueno, y si no es la mente, si no es el silencio lo que me da esa paz, nunca Sí, sabemos hacia dónde. sí, y como una de las herramientas de Access es todo lo opuesto de lo que parece ser, porque no tengo que forzarme a dejar mi mente en blanco si yo estoy dispuesta a permitirme entrar y permitir que ese silencio se muestre y recibir. Sí, porque efectivamente esos silencios son, cada uno de nosotros nos damos cuenta qué es ese silencio lleno. Y, y como acabas de decir, ese ha pasado un ángel, nos damos cuenta de que hay ahí algo, hay una información, hay un mensaje, hay una interacción, hay un movimiento, hay algo que en lugar de ponerle palabras y tratar de encajarlo en algo, es Ujú, como es practicar la capacidad perceptiva de, ok, ¿qué es esta sensación? ¿Qué es esto que estoy percibiendo? Y quizás en la interacción, si estamos tú y yo comunicados, quizás lo que tú percibas de ese silencio y lo que yo perciba de ese silencio es muy diferente, porque tenemos perspectivas diferentes. Y al mismo tiempo, esas perspectivas diferentes pueden enriquecer si estamos dispuestos ¿qué hay ahí? Conversemos. Y es mm, cuando, desde otra perspectiva, quizás muy desde la comunicación, se llama comunicación asertiva, ¿no? Esa comunicación ujú, asertiva. Y realmente, más que llegar a lo asertivo, es permitir qué es lo que cuál es tu punto de vista, cuál es esa perspectiva de lo que hay aquí y cuál es la mía. Y cómo mm, juntas podemos tener una interacción diferente que te enriquece a ti, me enriquece a mí, enriquece lo que estamos creando. Y esto que simplemente son dos perspectivas, se expande más ujú. para que veamos energéticamente, Sí, perceptivamente, otras puertas, otras vías, otros caminos. Y a mí me encanta mucho como que siempre he tenido como tú dices, siempre he tenido como esta capacidad es un silencio, me va a quedar calladita y a ver. Y ahora con las herramientas de Access Consciousness, eh, es una invitación, porque entonces ya no entro a la salvación y ya no mm, entro a mi defensa pero yo no mm, hice nada, solamente estaba percibiendo un silencio. Y tampoco entro al juicio de mí o de la otra persona. mm. Y eso hace una gran diferencia para entonces entras en un estado meditativo, pero estando vivo, estando Sí, 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 haciendo sí. lo que haces, Y estando donde acompañado. donde no tienes que ir a hacer una meditación, sino estás siendo esa meditación viva, si te Sí, permites esa, ¿no? sí. Si te permites ese espacio, si te permites percibir la incomodidad de la otra persona porque no hay una conversación verbal. Porque a veces también es la incomodidad esa, ¿no? La de decir, ay, que no estamos hablando de nada, ay, que no estamos compartiendo. Estamos aquí uno al lado del otro y parecemos mudos. Y la de cosas que nos estamos diciendo energéticamente, Y es párate y percibe. ahí es donde ni siquiera nos estamos dando permiso, porque quizás esta conversación energéticamente
Sí la hacemos cuando la persona nos es relevante, si es mi esposo, si es mi hijo, si es alguien que le tengo cariño, si tengo esa complicidad. ¿Y por qué no hacerlo con el resto del mundo? Esa Mm, conversación energética, porque sí, sí está. El sí, silencio ahí está, te está invitando a ese, ok, ya no hay palabras, pero sí estamos conversando energéticamente. mm, sí. Hay que darse espacio para... No hay que darse espacio, hay que entrar en ese espacio y reconocer lo que hay en él. Mm, Y a veces puede ser Pero... abrumador, porque también muchas veces puede ser abrumador, porque entonces es, wow, o sea, ¿por qué estoy por qué tengo esta información? Y muchas veces esa información es del otro, y entonces, ¿por qué sé lo que sé del otro que no debería saber? ¿Por qué me está diciendo esto, pero no me está? No sé, si es una persona que es tu jefe, el vecino, ¿no? Como cosas de ese tipo que dices, pero ¿por qué? mm, eh, y muchas veces lo rechazamos. Y lo que sí es que las herramientas de Access y las barras te permiten aprender que con todo lo que percibes no tienes que hacer algo. O sea, simplemente ujú. la estás percibiendo, esta conversación energética, ¿no? Donde no Sí, quieres abrumarte, porque no tienes que hacer nada si estás como en la exploración de, a ver, lo sé, lo recibí energéticamente, pero mm, ya para mí está. no, no es relevante, no. Sí. Y a mí lo que me gusta también de esto, de las herramientas de Access y haber descubierto esto que tú dices, es el llegar al punto de decir, ay, pues no estoy tan mal si toda la vida lo he hecho. Me ha pasado toda la vida. Esos silencios míos han sido así toda la vida. Entonces, sí que ahora me doy cuenta de que tu incomodidad es tuya si mi silencio es mío. Entonces, ¿qué tal una sesión de barras? Te enseño lo que yo sé, aprendemos juntas. Sí, wow. Eso, mi silencio es tuyo, mío, y ese silencio también sé que puede ser incómodo para ti. Sin embargo, si yo estoy como muy con esta consideración de que me estoy comunicando energéticamente contigo, desde esa comunicación se está creando algo diferente. Mm, Y donde la incomodidad del otro actúe como quiera actuar y como pueda actuar, ya no me voy a la reacción, a la defensa, sino puedo yo quedarme en ese espacio. Voy a ponerle de incomodidad, pero es una incomodidad que me está permitiendo expandirme, crecer, y no nada más a mí, sino estoy involucrándome con el otro de una manera sí, energética que está cambiando esa relación, está cambiando la manera en que interactuamos, en que quizás si hay un tema, una diferencia, se mire desde este espacio totalmente energético y muy vulnerable. sí. Pero solamente yo he encontrado el cómo hacerlo, porque se escucha y dices, me interesa, ¿cómo hago eso? ¿Cómo llego ahí? ¿Cómo llegamos? Venga. Corriéndome las barras, porque Sí, tenemos tantas consideraciones de lo que es la comunicación, de lo que es el silencio, de lo que es cómo actuar correctamente, responder correctamente, asertivamente, sobre qué es comunicarnos y cómo nos comunicamos, descartando miles y miles de maneras únicas que cada uno de nosotros tenemos en nuestra comunicación, tanto verbal, corporal y energética. Verbal, no verbal y ujú, energética. Y donde no hay una segregación, no hay una categoría de, este es verbal, no verbal, este es energética uno, energética 2, es una comunicación, todo el tiempo nos estamos comunicando. Y la única sí, manera de
que he encontrado el cómo es limpiando todas estas consideraciones que yo tenía sobre estoy mal, esos silencios están incorrectos, incomodo. No, soy yo la que está pensando que soy, que, ¿por qué estoy pensando eso si ni se me había ocurrido? Qué mal pensamiento tengo, no sé. Sí, sí. Todas las consideraciones, qué mal lo estoy haciendo, qué van a decir de mí, todo, todo se va diluyendo y va desapareciendo con barras, activando las barras. Y después te encuentras que empiezas a, uno, a disfrutar la manera en que te comunicas y tu habilidad de comunicación en todas las maneras posibles. Y también se empiezas a descubrir otras que ni siquiera, que estaban ahí, que a veces quieres, pero que empiezas a descubrir y a disfrutarlas y usarlas a tu favor. Ujú, Y a tu sí, favor, no nada más desde este favor, yo a mi favor solamente, sino a mi favor de la interacción con las personas, con todas las personas, con la del súper, sí, la de la gasolinería, con la del taxista, con las personas que te son sí, sí, relevantes. sí, sí. Y al cambiar tú, también cambias a tu alrededor y también Mm. lo percibe alrededor. Y entonces se crea una interacción diferente entre todos. Y como no estamos solos, que tenemos antenitas y tenemos sensores de, como los sensores de movimiento, ¿no? Radares, Sí, tiqui, 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 y nos vamos conectando con las personas, con las herramientas de Access es mucho más fácil salirte de todos esos juicios que te dejan o no te dejan, te permiten o no te permiten interactuar, comunicarte, mantener silencios. así es. Entonces, si a ti te interesa tener mucha mayor paz, calma y una interacción en tus, una comunicación en tus interacciones de una manera, pues sí, más nutritiva, donde esos silencios verdaderamente es, pasó un ángel, está nutriendo para más. eh, Ven a limpiar un poco tu mente, tu cabeza de esas consideraciones y córrete barras. Y mucho mejor si aprendes y te formas con una clase, con un facilitador certificado. Ujú. Sí. A Pati la tienes dando sesiones y dando clases en México, en Cuernavaca, y a mí me tienes en Barcelona, en España, también dando sesiones y dando clases. Así es. Gracias, Zoom. Y nos Gracias. comunicando. Eso es. Nos vemos la siguiente semana. Chao. Hasta luego.